Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de los caníbales de Dunwich. En los confines de un bosque denso y sombrío, cercano a las abruptas costas del norte de Escocia, el pequeño pueblo de Dunwich se erigía solitario, envuelto en brumas y secretos. Era una comunidad unida, acostumbrada a las duras condiciones de vida y a las historias antiguas que susurraban los vientos del mar. Una fría noche de invierno, cuando la niebla se adhería a cada árbol y piedra como un manto inquebrantable, Malcolm, un joven granjero del pueblo, desapareció. Había salido al bosque en busca de leña, una tarea rutinaria que había realizado innumerables veces. Sin embargo, esta vez no regresó. La preocupación creció rápidamente en Dunwich. Malcolm era conocido por su responsabilidad y su profundo conocimiento del bosque. No era alguien que se perdiera o se adentrara demasiado lejos, especialmente con la promesa de una tormenta en el horizonte. Al amanecer, con la primera luz luchando por penetrar la densa bruma, los habitantes del pueblo organizaron una búsqueda. Se adentraron en el bosque, llamando su nombre, esperando una respuesta que nunca llegó. El bosque, vasto y silencioso, parecía tragar cualquier sonido, dejando solo el eco distante de sus propias voces. La búsqueda se prolongó durante días, ampliándose cada vez más lejos del pueblo, hacia las profundidades del bosque y las oscuras cuevas que salpicaban la costa. Pero no había ni rastro de Malcolm. Era como si la tierra lo hubiera absorbido, dejando atrás solo preguntas y un creciente temor. Entre los buscadores, algunos murmuraban sobre antiguas leyendas, cuentos de sombras que acechaban en los bosques, de seres que habitaban las cuevas y se alimentaban de los incautos. Historias que se habían contado durante generaciones, advertencias para no adentrarse demasiado en la oscuridad del bosque o acercarse a las cuevas cuando la marea estaba baja. La desaparición de Malcolm reavivó estos antiguos miedos, sembrando una semilla de terror en el corazón de Dunwich. A medida que los días se convertían en semanas sin encontrar a Malcolm, el pueblo se envolvió en una atmósfera de sospecha y miedo. Lo que había comenzado como una simple tarea de recolección de leña se había transformado en un misterio oscuro y aterrador, un presagio de lo que estaba por venir. La tranquilidad de Dunwich había sido rota y con ella la inocencia de sus habitantes. En los días que siguieron a la desaparición de Malcolm, una densa capa de miedo se cernió sobre Dunwich. Las madres apretaban a sus hijos más cerca cuando caía la noche y los hombres miraban con recelo las sombras que se alargaban al atardecer. Nadie se aventuraba solo al bosque, y mucho menos cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando Eileen, una anciana del pueblo conocida por sus historias sobre los antiguos misterios de la región, recordó una leyenda olvidada hace tiempo. Habló de una cueva oculta en la parte más densa del bosque, cerca de la costa, donde se decía que habitaba una familia apartada del mundo, descendientes de Alexander Sawney Bean, cuya fama y terror habían trascendido siglos. Según Eileen, esta familia no era como ninguna otra. Se habían entregado a la oscuridad, practicando actos inimaginables para sobrevivir en su aislamiento. Se contaba que cazaban a aquellos lo suficientemente desafortunados para cruzarse en su camino, desapareciendo sin dejar rastro, alimentándose de la tragedia y el miedo. Armados con antorchas y armas, un grupo de valientes aldeanos, incluido el hermano mayor de Malcolm, Douglas, decidieron investigar la cueva, impulsados por una mezcla de venganza y desesperación por encontrar alguna pista sobre el paradero de Malcolm. Avanzaron en silencio, con cada paso aumentando la tensión que los rodeaba. La búsqueda los llevó a un acantilado con vistas al mar embravecido, donde encontraron la entrada a la cueva, oculta entre la maleza y las rocas. El aire olía a salitre y descomposición, un hedor que penetraba en sus almas, advirtiéndoles del horror que se escondía en la oscuridad. Adentrándose en la cueva, el grupo descubrió lo que parecía ser un hogar grotesco. Restos de comidas macabras esparcidos por el suelo, herramientas hechas de huesos humanos, y lo más perturbador, múltiples pasadizos que se adentraban más en la tierra, como un laberinto sin fin.
Sobrecogidos por el terror, pero determinados a encontrar respuestas, continuaron explorando la cueva. Pronto, los sonidos amortiguados de voces les llegaron desde las profundidades, guiándolos hacia una cámara oculta. Lo que encontraron allí superó sus peores pesadillas. Una gran sala iluminada por antorchas, donde la familia de caníbales realizaba un rito macabro alrededor de los restos de sus últimas víctimas. Antes de que pudieran reaccionar, fueron descubiertos. La lucha que siguió fue brutal y desesperada. Douglas y los aldeanos se enfrentaron a los caníbales con una ferocidad nacida del miedo y la rabia, pero la familia Bean era astuta y conocía bien su terreno. Al final, exhaustos y heridos, los aldeanos se vieron obligados a retroceder, llevándose consigo solo el eco de las risas dementes de la familia que se perdía en las sombras de la cueva. Sin rastro de Malcolm y con la terrible verdad al descubierto, regresaron a Dunwich, donde el miedo se transformó en una resolución sombría. Debían prepararse, pues la guerra con la oscuridad apenas comenzaba. Tras el enfrentamiento en la cueva, los aldeanos de Dunwich regresaron al pueblo con el peso del horror en sus almas. La existencia de la familia Bean, más que una leyenda, era ahora una amenazante realidad. La desaparición de Malcolm había desenterrado una verdad macabra que exigía acción. El pueblo entero se sumió en una atmósfera de miedo y determinación. Sabían que debían protegerse de la maligna presencia que acechaba en las sombras del bosque. Bajo la sombría luz del crepúsculo, los aldeanos se reunieron en la plaza central, liderados por Douglas, quien relató con detalle los horrores presenciados en la cueva. Entre susurros de terror y miradas de resolución, decidieron que era momento de fortificar el pueblo. Cada familia, armada con lo que pudiera ser usado como arma, se preparó para defender su hogar. Barricadas se erigieron en las entradas del pueblo y turnos de vigilancia se establecieron para alertar de cualquier aproximación. Una tensa calma se asentó sobre Dunwich en los días siguientes. Los aldeanos, aunque aterrorizados, se sentían unidos por un propósito común. No obstante, esa calma se rompió una noche cuando los gritos desgarradores de la familia Bean resonaron desde el bosque, más cerca del pueblo de lo que jamás habían estado. La guerra que Douglas había predicho había llegado a sus puertas. El primer asalto fue caótico. Los caníbales, guiados por un instinto salvaje y hambriento, atacaron con ferocidad, pero se encontraron con la feroz resistencia de los aldeanos. La batalla, iluminada solo por las antorchas y la luz de la luna, fue brutal. Aunque los aldeanos lograron repeler el ataque, la victoria tuvo un costo alto. Varias vidas se perdieron y el miedo se instaló más profundo en sus corazones. Conscientes de que los ataques continuarían, Dunwich se transformó. El pueblo, alguna vez pacífico, se convirtió en un bastión de resistencia. Los aldeanos, forjados por la adversidad, se volvieron más astutos, aprendiendo a anticipar y contrarrestar los movimientos de la familia Bean. Las noches se llenaron de vigilancia y preparación, y el día se utilizaba para fortalecer sus defensas y cuidar a los heridos. Mientras tanto, en la cueva, la familia Bean planeaba su siguiente movimiento. Habían subestimado la resistencia del pueblo y su derrota los había llenado de una ira vengativa. Sabían que Dunwich ya no sería una presa fácil, pero su sed de venganza y hambre insaciable los impulsaba. Se preparaban para el asedio final, un ataque que esperaban extinguiría la luz de Dunwich para siempre. La tensión entre el pueblo y la oscuridad del bosque alcanzó su punto álgido. Dunwich, ahora un faro de resistencia, se preparó para enfrentar la tormenta venidera, sabiendo que la batalla final por su supervivencia estaba a punto de desatarse. En esta lucha no solo se jugaban sus vidas, sino el alma misma del pueblo, la esperanza de volver a vivir sin el miedo que los acechaba desde las sombras. La tensión en Dunwich alcanzó su punto culminante en la víspera del asalto final de la familia Bean. Los aldeanos, liderados por Douglas, pasaron la noche en vela, rodeados por las fortificaciones que habían erigido, sabiendo que lo que enfrentarían al caer la oscuridad podría determinar el destino de su pueblo. En la profundidad de la noche,
Bajo un cielo sin luna, el silencio premonitorio fue roto por el aullido del viento, que parecía llevar consigo un presagio de desastre. Los caníbales, embriagados por la promesa de venganza y hambre, emergieron del bosque como sombras, moviéndose con una ferocidad que helaba la sangre. La batalla que siguió fue la más feroz que Dunwich había presenciado. Los aldeanos, a pesar del miedo que los consumía, lucharon con una valentía desesperada, defendiendo cada pulgada de su hogar contra la oleada implacable de terror. Douglas, en el corazón de la lucha, se enfrentó a los caníbales con una determinación férrea, impulsado por el recuerdo de su hermano perdido y la convicción de proteger a su pueblo. A medida que la noche se desvanecía, dando paso a las primeras luces del alba, el curso de la batalla cambió. Los aldeanos, a través de su unión y el ingenio nacido de la desesperación, comenzaron a superar a la familia Bean. Uno a uno, los caníbales cayeron hasta que el último de ellos fue finalmente derrotado, no sin antes haber dejado una estela de destrucción y pérdida. Al amanecer, el pueblo de Dunwich emergió victorioso, pero profundamente marcado por la batalla. El precio pagado en vidas y lágrimas fue alto, pero la voluntad del pueblo y su deseo de vivir libres del terror habían prevalecido. La familia Bean, aquella sombra que había oscurecido la tierra durante generaciones, ya no era más. En los días que siguieron, los aldeanos comenzaron el lento proceso de sanación y reconstrucción. Dunwich había sido salvado, pero la memoria de lo ocurrido permanecería por siempre en el corazón de sus habitantes. Un recordatorio sombrío de la fragilidad de la paz y la tenacidad del espíritu humano. Douglas, mirando hacia el bosque desde las murallas del pueblo reconstruido, sintió una mezcla de tristeza por los caídos y esperanza por el futuro. La batalla contra la oscuridad había terminado, pero la lucha por reconstruir y mantener viva la luz de Dunwich apenas comenzaba. Con el amanecer de un nuevo día, el pueblo se unió no solo en la tarea de reconstruir lo dañado, sino también en el compromiso de protegerse mutuamente, de mantener viva la memoria de aquellos que habían perdido y de asegurar que las sombras del pasado nunca volvieran a amenazar su hogar. Dunwich había sobrevivido a la noche más oscura y en su supervivencia encontró una nueva fortaleza, un nuevo amanecer marcado no por el olvido, sino por la resiliencia y la esperanza. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El paciente de la habitación 33. Una terrorífica historia de nuestro canal.